tres mecanismos básicos que se asocian a la inflamación, que eran el dolor, la fiebre y posteriormente íbamos a estudiar el edema. Entonces, vamos a partir estudiando ahora la fiebre, pero antes de estudiar la fiebre tengo que explicarles más o menos cómo se regula la temperatura corporal desde el punto de vista fisiológico. Entonces, ustedes tienen que saber que toda la información sensitiva que tiene que ver con el frío y el calor proviene de los receptores cutáneos, o sea, de aquellos receptores que determinan la temperatura del ambiente. Si es muy baja, ¿cierto? Ellos envían una señal de frío hacia el sistema nervioso central, y si es muy alta, de calor hacia el sistema nervioso central. Y esa información va a ser recibida en la corteza somatosensorial y una señal va a llegar hasta el hipotálamo. Y aquí es donde van a ocurrir todos los procesos que tienen que determinar la temperatura. En el hipotálamo hay tres mecanismos que se pueden activar. Uno es dependiente del sistema nervioso simpático. El otro mecanismo es, bueno, en realidad es simpático y el parasimpático, pero de ahí vamos a hablar de ello. El otro está asociado, por ejemplo, a la liberación de la hormona tiroidea. Y el otro mecanismo tiene que ver con la actividad o control motor del sistema nervioso central. Entonces, dependiendo de si hace frío o si hace calor, la respuesta de estos dos, o sea, estos tres mecanismos va a cambiar. Si la situación hace frío, ¿cierto? Si el cuerpo está helado, esta información del hipotálamo va a llegar hasta la corteza motora para que la corteza motora utilice esquemas de movimientos conocidos para generar calor. Como resultado de eso, se va a generar contracción de la célula muscular y un incremento en la actividad física con temblores involuntarios, que son los clásicos tiritadas, ¿cierto? O escalofríos que ustedes tienen cuando tienen frío. De hecho, la respuesta de escalofrío es clásica, una clásica respuesta que sube la temperatura corporal. O sea, lo que uno busca es que todos los músculos se contraigan rápidamente para que se genere calor. Y lo mismo el tirita. Por eso es que cuando ustedes están en la primera etapa de la fiebre también, ¿cierto? Cuando empieza a generarse el mecanismo, el cuerpo también manifiesta esto con un tiriteo, ¿cierto? O con escalofrío. Y es clásico que los pacientes te digan que tienen escalofrío, que tienen frío al principio de iniciarse el proceso de fiebre. ¿Estamos? Listo. Si la temperatura corporal es alta, la corteza motora va a tratar de hacer todo lo opuesto, o sea, detener el movimiento, tratar de no generar un movimiento para la pérdida de calor. Entonces esto no se va a activar. Por otra parte, si la temperatura es fría, el sistema nervioso simpático, a través, ¿cierto?, de su estimulación directa, va a inducir en las glándulas de sudorípara la liberación de nada, porque hace frío. No va a hacer nada la glándula sudorípara. Lo que va a hacer es en los músculos del pelo, que va a generar contracción de los músculos del pelo y piloerección. Como resultado, la piel se vuelve como piel de gallina. ¿Y ustedes saben para qué sirve la piel de gallina? No es para que ustedes se emocionen con la canción de Bad Bunny. ¿Ah? Que por supuesto que con esa voz cualquiera se pone la piel de gallina, ¿cierto? No. En realidad lo que pasa es que cuando sus pelitos, ¿cierto?, sus vellitos de aquí se levantan, el aire que está contenido entre medio de los pelos permanece en esa zona, no se mueve. Entonces, como el aire se queda aquí y no se va hacia afuera, el calor que sale de su cuerpo se queda en una capa de aire protectora. Es como una especie de aura de aire caliente que te rodea a ti. Y eso evita que se aumente la pérdida de calor hacia el aire, porque la mayoría del calor se pierde hacia el aire exterior. ¿Estamos? Entonces, de esa forma la piloerección protege al cuerpo de la pérdida de calor. Por eso es que cuando ustedes se depilan los brazos, porque parecen monos, ¿cierto? O son, ¿cierto?, como Chewbacca, lo que están haciendo es evitar también este mecanismo de conservación de calor. Así que va a ser más fácil que tengan frío. ¿Qué cosa más? Por otra parte, a nivel de los vasos sanguíneos se va a generar vasoconstricción cuando haga frío y por eso se ponen blancos como la nieve, o vasodilatación cuando hace calor, por eso que se ponen rojos como tomate. Cuando ustedes corren, ¿cierto?, es característico que al principio, en la primera fase de correr, su temperatura corporal tiende a bajar, porque ustedes van a tratar de conservar el calor, porque al principio no están generándolo. Y la exposición al aire le está quitando calor. Entonces hacen vasoconstricción en la primera etapa del ejercicio, pero después cuando siguen corriendo, es tanto el calor generado que la respuesta es vasodilatación. Y se ponen rojitos, ¿cierto? Y tienden a tener esa eliminación de calor hacia el aire, y ustedes no lo pueden ver.
Y a través de la liberación también de activación simpática, cuando hace mucho calor, se induce la liberación de calor a través de sudoración. ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije que el calor, alguna vez se lo dije en alguna clase, que el calor estaba contenido fundamentalmente en el agua? Y ¿por qué está contenido en el agua? Porque seguramente la profe Claudia en química te enseñó que el agua era una molécula polar, ¿cierto? Que hacía puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua. Cada vez que tú le agregas calor a un sistema, lo que haces es buscar romper esos enlaces débiles, como los puentes de hidrógeno. Si se rompen, el agua se evapora. ¿Se entiende? Entonces, el agua es tan especial porque puede producir tantos puentes que puede acumular mucho calor antes de evaporarse. Y por eso que su cuerpo libera el agua como la fuente de eliminación del calor, porque en realidad está contenido dentro de sus enlaces. ¿Sí? Por otra parte, la hormona tiroidia, que quizá la que más me interesa que vayan recordando, hace este mecanismo a través de la liberación de una hormona que se llama TRH. Posteriormente, esta TRH liberada al hipotálamo llega hasta la hipófisis para que se libere TSH. Y la TSH lo que hace es estimular la glándula tiroides para que se produzcan T3 y T4. ¿Ya? La T3 y la T4 son dos hormonas que en realidad la T3 es la funcional. Lo que va a hacer es actuar sobre las células e inducir un metabolismo fundamentalmente generador de calor, es decir, la quema de glucosa para la generación de calor o termogénesis química. Como resultado de esto, el metabolismo se acelera. Por eso es que no sé si ustedes saben, pero la gente que tiene hipertiroidismo suele estar caliente. No es que caliente así como por la vida, así only horny por la vida, no. Me refiero a que uno toca el cuerpo de esas personas y tienen una temperatura alta. Son como de esas personas que tú te acercas y te sirven de estufa. ¿Ya? Y otra característica que tienen los que son hipertiroideos es que son flacos. Muy, muy flacos. Porque la hormona tiroidea induce la quema de la glucosa para la generación de calor, no de energía. Entonces se genera mucho, mucho calor y en ese proceso, ¿cierto? Bajan de peso porque no tienen cómo producir ATP. Entonces, esa es una de las características de la hormona tiroidea. Entonces, tenemos que recordar que en el mecanismo de generación de calor va a estar involucrado en la actividad de la célula muscular, la actividad de la adrenalina del sistema nervioso simpático y la actividad de la hormona tiroidea, ¿cierto?, sobre las células corporales. ¿Qué otra cosa más tienen que saber? La temperatura corporal en el cuerpo va a variar en los seres humanos dependiendo de muchos parámetros, y entre ellos la temperatura del ambiente. No es lo mismo tomar la temperatura de un paciente en este momento que tomárselo en un centro asistencial con la temperatura regulada. Cuando ustedes tienen mucho frío, se genera algo así como esto que se llama la gradiente de calor dentro del cuerpo. Y hay zonas de la cuerpa que van a tener menor temperatura corporal que otras zonas que tienen mayor temperatura corporal. ¿Dónde se conserva el calor de forma más eficientemente? En los centros vitales, que sería, ¿cierto?, en la cavidad cerebral o bóveda craniana, en la cavidad torácica y parte de la cavidad abdominal. Y hacia la periferia, mientras más lejos estemos, menos temperatura vamos a tener. Por eso es que ustedes cuando tienen mucho frío, el frío lo resienten más en las manos y en las patas. Bueno, los pies, ya. Y son las dos zonas que tienen mayor exposición y al mismo tiempo las que tienen menor temperatura. Y también pueden resentirlo en las zonas más exteriores del cuerpo, como por ejemplo las orejas, ¿cierto? Y en zonas más exteriores. En cambio, cuando no hay calor, ¿cierto? Cuando no hay frío, perdón, en el ambiente, ya hace calor en el ambiente, o bien ustedes están haciendo actividad física, este calor se distribuye relativamente uniforme en el cuerpo de una persona. Entonces, en ese sentido, aquí cuando ustedes tomen la temperatura axilar, probablemente van a estar muy cerca de la temperatura corporal real del paciente. En cambio, cuando ustedes la tomen en esta situación, la temperatura axilar, probablemente están subestimando la verdadera temperatura corporal del cuerpo. Entonces, en ese sentido, siempre tienen que asegurarse de tomar la temperatura en un ambiente que sea óptimo, de entre 25 a 26, 27 grados Celsius, no menos que eso. De hecho, ¿ustedes saben dónde es más confiable la temperatura corporal de un humano? ¿En qué parte se las tengo que tomar a un humano para decir, esta es la verdadera temperatura? Ella me dice que en el OSI.
En el OSI, ¿dónde? En el recto. En el recto, así como los perros. No. De hecho, la axila, la boca y el ano no son las mejores zonas para tomarle la temperatura corporal a un humano. La zona más confiable y más real es el esófago. O sea, tendrías que meterle una sonda, ¿cierto? Y tomarle la temperatura esofágica a ese paciente. Claro, eso es de rutina, ¿cierto? Tragate el termómetro y después devuélvemelo. ¿Ya ves? No se puede. Pero esa es la mejor zona para tomar la temperatura corporal. De hecho, fíjense que la temperatura bucal es de cercano a 36,8 con una variación de más o menos 0,4. Disminuye a las 6 de la mañana y aumenta, ¿cierto?, entre las 4 y las 6 de la tarde. O sea que la temperatura bucal es variable durante el día. No es un indicador del todo confiable. La temperatura timpánica, que es la que te toman así con una cuestión aquí en la orejita, muestra valor 0,8 grados Celsius menos que la temperatura real. Eso quiere decir que está subestimando la temperatura real. Sí, que la rectal. Pero que me refiero a que la rectal es más real. Aún así, la rectal es 0,4 superior a la bucal. Es decir, que tampoco está mostrándote la mejor temperatura. Aunque sí tienen que escoger entre bucal, timpánica o rectal, la rectal siempre va a ser la mejor. ¿Ya? Entre esas tres. Y finalmente la esofágica va a ser la mejor temperatura o la mejor zona del cuerpo para poder estimar la temperatura corporal de un ser humano. Pero obviamente nadie va a tomarle la temperatura dentro del esófago a un paciente, a menos que usen una sonda endoscópica para poder hacerlo. Aún así, existen variaciones. Fíjense que este es un gráfico súper lindo que te muestra la variación de la temperatura rectal de un paciente en las horas del día. Y además te lo va a mostrar de acuerdo con la edad. Un paciente que está en una edad joven, como ustedes, así como llenos de colágeno, y una edad de 70 o 80 años, en donde lo que estamos haciendo es buscar el colágeno, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden ver que existe una variación dramática de la temperatura rectal durante el día, ¿cierto? Prácticamente estamos bajando casi 1 grado o 1,5 grados de la temperatura corporal que se puede registrar durante la noche. ¿Y eso te puede enmascarar una febrícula? Sí. No sé si te enmascara una fiebre, porque ya una fiebre es más alta. Pero sí una febrícula te va a mostrar que el paciente probablemente no la tiene, pero en realidad sí la tiene. ¿Estamos claros? Y aquí tenemos otra variación que también es importante que consideren, que es la variación de acuerdo al ritmo circadiano. O sea, la secreción de melatonina en el día también induce, la noche, también induce un cambio en la temperatura corporal. Suele ser más alta la temperatura corporal durante la noche que durante el día. Y aquí también durante el día bajaba la temperatura. Entonces estamos viendo que en realidad se está subestimando bastante la temperatura corporal de alguna persona de acuerdo con su hora del día. De acuerdo con lo que sabemos, ¿cierto?, del ser humano existe un rango normal de temperatura corporal que va a depender si el animal. Bueno, el bicho es un bebé o es un adulto, ¿cierto? O es un anciano. Existen temperaturas corporales para diferentes edades, ¿cierto? Pero cuando la temperatura baja sobre ese rango, a esto se le llama hipotermia. Y cuando la temperatura sube sobre ese rango, se le llama hipertermia. Sin embargo, existen diferentes tipos de niveles para esta variación. Cuando ustedes bajan la temperatura más o menos en 1 o 2 grados Celsius de la temperatura corporal normal, a esto se le llama estrés por frío. Y la persona normal puede hacer cualquier cosa con el estrés por frío. Puede estar aquí en la sala sufriendo, tapada como si fuera una musulmana, ¿cierto? Y puede caminar por la calle e ir a hacer todas las cosas que normalmente hace. Si la temperatura se encuentra entre 32 y 35 grados, se le conoce como hipotermia leve. Y en esta hipotermia leve hay escalofríos constantes, o sea que el paciente está todo el tiempo, ¿cierto? No, nunca tanto, pero algo así. Y aquí hay un problema, ya el paciente es incapaz de poder ejercer todas sus funciones. En este momento ya está como una bolita así, tiritando por todas partes. Demasiado el frío para poder realizar funciones propias, como generar calor, hacer ejercicio o incluso alimentarse. Entre 28 y 32 grados Celsius ya empieza lo que se conoce como la hipotermia moderada, y aquí los pacientes incluso pueden perder la conciencia o tener una alteración, ¿cierto?, en la conciencia. Puede empezar a delirar,
pueden empezar a ver imágenes, ¿cierto? O a manifestar alteraciones de conciencia como enojos progresivos, llanto, etcétera, cosas que no se entienden mucho. Y la hipotermia severa, que es menor a 28 grados Celsius, los pacientes ya están completamente inconscientes. Eso quiere decir que bajo 28 ya no se puede vivir. En el lado opuesto tenemos lo que se conoce como la hipertermia. De aquí tenemos diferentes niveles de clasificación. Existe una clasificación que agrega una cosa que se llama febrícula, que es la temperatura por sobre el rango normal en 1 grado Celsius más o menos, no es nada tan grave. La fiebre moderada va entre 38 y 39 más o menos. La fiebre alta va entre 39 y 40 y la fiebre muy alta va entre 40 y 41,5. Evidentemente, las fiebres muy altas generan una temperatura tan exagerada dentro del sistema nervioso central que pueden afectar la funcionalidad neuronal. Y sobre todo porque las temperaturas se determinaban a nivel de hipotalámico. Entonces, como el hipotálamo es el que está trabajando para generar esta situación, siempre son temperaturas muy altas las que van a generar un cambio en el funcionamiento del hipotálamo que puede llegar a ser permanente. En el caso de la hiperpirexia, tenemos 41,5 sobre ello, ya el paciente va a entrar directamente en un estado de coma y puede inmediatamente morir después de esta condición, ¿ya? Y por eso es que en los niños, cuando hay temperaturas muy altas, se generan condiciones como la fiebre de convulsiones febriles, ¿ya? Ahí me acordé. Convulsiones febriles. Listo. ¿Qué cambios vamos a empezar a ver cuando empiece a generarse un cambio en el ajuste de la temperatura corporal? Ustedes tienen que diferenciar dos cosas, no lo hemos dicho, pero quizás lo debía haber dicho antes. Existen dos tipos de mecanismos asociados a la fiebre. Si este es el hipotálamo, ¿sí? Existe un mecanismo donde la temperatura corporal cambia el hipotálamo, y ese cambio genera la fiebre, o sea una molécula cambia el hipotálamo y eso genera la fiebre. Esta molécula generalmente se llama pirógeno y es el mecanismo básico, por ejemplo, de la fiebre inducida por infecciones, como por ejemplo las bacterias, los virus, el COVID, qué sé yo, todas esas cosas, lo que hacen es inducir la liberación de un pirógeno que va a llegar hasta el hipotálamo y el hipotálamo va a generar la fiebre. ¿Estamos claros? Y existe otro mecanismo en donde el calor no depende del hipotálamo, sino que el cuerpo lo está generando. Y eso, como responsable de esto, genera un aumento de la temperatura corporal, pero que no depende del hipotálamo. Cuando esa condición es así, a esto se le llama hipertermia, no febril. Y cuando el mecanismo es relacionado con pirógenos, hipotálamo y fiebre, la hipertermia se llama febril o fiebre. ¿Estamos? Entonces no es lo mismo, o no siempre, que le tome la temperatura corporal a un paciente y esta esté alta, el paciente tiene fiebre. ¿Estamos claros? Fiebre solo si es que existen pirógenos. Y si no hay pirógenos, se llama hipertermia no febril. ¿Estamos claros? Ya, entonces vamos a hablar un poquitito de la hipertermia febril. Cuando llega la hipertermia febril al paciente, o sea, los pirógenos, estos pirógenos llegan al hipotálamo y el hipotálamo cambia su temperatura. Pues yo les voy a explicar cómo lo hace. Esto va a inducir inmediatamente la sensación siguiente. Si el cuerpo de su compañera estaba funcionando correctamente a 36, porque el hipotálamo de su compañera dice que 36 es la temperatura normal, si yo con una molécula se lo cambio y digo al hipotálamo 39 es normal, y ella está en 36, para el hipotálamo está hipotérmica. ¿Se entiende o no? Y si está hipotérmica para el hipotálamo, le va a echar mano a todos los mecanismos para subir la temperatura. ¿Y cuáles son los mecanismos que suben la temperatura? El tiritar, los escalofríos, la vasoconstricción periférica, ¿cierto? Y la liberación de T3 y T4. Entonces, ¿qué va a pasar en ella? Todas esas cosas, al tiro. Como resultado, se va a poner pálida. La característica común de los pacientes que empezaron la fiebre. ¿Qué otra cosa más? Tiene frío, ¿cierto? Tirita, tiene escalofrío. Y eso es característico de la primera etapa del cambio de ajuste. Luego llegamos hasta la temperatura corporal súper alta. Eso va a hacer que la temperatura corporal comience a aumentar lentamente y posteriormente el paciente se va a encontrar con la temperatura ya ajustada a los 39 grados Celsius. Entonces lo van a tocar y solo tiene fiebre.
evidentemente a esa temperatura el cuerpo está funcionando de una forma diferente como debería. Y por eso que se siente mal constantemente todo el tiempo. ¿Qué hacemos nosotros cuando un paciente tiene fiebre? Le damos un antipirético, ¿cierto? ¿Saben cuál es el antipirético que más se usa o no? Ya puede ser el metamizol, ¿cierto? Pero no es el más usado. El paracetamol. Ya, ese sí es el más usado. Ese lo usa hasta la señora Juanita que se encuentra en la esquina, ¿cierto? Entonces le damos un antipirético al paciente y ¿qué va a hacer este antipirético? Bloquear esto. Y al cortar esto, el hipotálamo ahora ya no va a entender que 39 es lo normal. ¿Qué va a entender? Que los 36 son lo normal, ¿se entiende? Pero ella ¿en qué temperatura estaba ahora? En 39, ¿se entiende? ¿Qué va a pasar ahora con ella? Va a sentir que hace demasiado acá. ¿Y qué va a empezar a hacer? A echar mano a todos los mecanismos de liberación de calor. ¿Entre ellos cuáles? La sudoración, se va a poner roja, ¿cierto? Y va a tener todos esos signos clínicos. Entonces ustedes pueden saber cómo está progresando el paciente o la fiebre del paciente de acuerdo a cómo se van viendo los signos clínicos que va teniendo. Si ustedes saben que el paciente está con escalofrío y tiene frío y tiene esa sensación, es porque recién está empezando a subir su temperatura y por lo tanto lo que tenemos que hacer es darle un antipirético, ¿cierto? Y si el paciente le dimos el antipirético y está empezando a sudar y dice que tiene mucho calor y todas estas cosas, entonces está funcionando el tratamiento y eso es una buena señal. ¿Sí? Perfecto. Si esto fuera una hipertermia no febril, ¿funcionaría darle un antipirético entonces? No. No, perfecto. Muy bien. Entonces hablemos de hipertermia no febril y después vamos a hablar de hipertermia febril. ¿Qué puede producir una hipertermia febril? O sea, no febril. Cualquier cosa, cualquiera, que no genere un cambio en el punto de ajuste, sino que genere imposibilidad de liberar el calor. ¿Estamos claros? Ejemplo, golpe de calor. ¿Saben qué es un golpe de calor? No, me imagino que sí. Esto es súper común en los perros, ¿ya? Pero no es tan común en los seres humanos. Porque normalmente esto pasa cuando ustedes van con su hijo a comprar al supermercado y lo dejan encerrado en el auto. ¿Ya? A los perros es más común, pero a los seres humanos no pasa. Normalmente pasa cuando la temperatura del ambiente es tan alta que supera la temperatura corporal. Ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado que cuando hay olas de calor en Estados Unidos, en Europa, ¿cierto? Hacen una alerta a las personas para que las personas no salgan a exponerse a la calle, sobre todo los que viven fuera de su hogar o que tienen una vida menos privilegiada. En este tipo de personas, como la temperatura es muy alta y están expuestos constantemente al sol, el calor normalmente sale por gradientes, igual como salen, se mueven todas las cosas, de donde hay más a donde hay menos. Entonces, si hace frío afuera, nosotros tiramos el calor de adentro hacia afuera. Por eso que esta sala se está empezando a calentar, no por esas cuestiones que no sirven para nada, sino que porque ustedes están calentando con su humanidad esta sala. ¿Se entiende? Pero cuando la temperatura de afuera es más alta que la de uno, el calor ya no va a moverse de adentro hacia afuera. ¿Desde dónde se mueve? Desde afuera hacia adentro. Y el cuerpo comienza a adquirir ese calor. Y ya se hace imposible liberarlo hacia afuera. Entonces el cuerpo ya no puede controlar eso. Y lentamente la temperatura va a empezar a subir, subir y subir, hasta que se igualen. Si afuera hacen 42, y yo tengo 42 dentro de mi cuerpo, ¿en qué estado voy a estar? En coma. Y listo para la muerte. Porque recuerden que desde 41 para 5 hacia arriba, la posibilidad de perder la conciencia es muy alta. ¿Cierto? Entonces, por eso es que una temperatura corporal, o sea, una temperatura ambiental muy alta, como la que hay de repente en el verano aquí en San Felipe, puede producir golpes de calor. Y ustedes van a tener en el hospital gente que va a llegar, ¿cierto? Que se va a sentir muy mal porque estuvo mucho expuesto al sol un día de mucho calor. Y va a decir que tuvo insolación. Pero en realidad lo que tuvo fue un golpe de calor. ¿Y cuál es el problema del golpe de calor? Es que el golpe de calor afecta principalmente a los tejidos que son más sensibles a la temperatura. Y los que son más sensibles a la temperatura son los vasos sanguíneos. Entonces tienen que imaginarse que el paciente empieza a romper sus propios vasos sanguíneos. Y si rompe sus propios vasos sanguíneos, activa la coagulación en todas partes de su cuerpo. Y se activa la coagulación en todas partes de su cuerpo, se coagula entero. Y eso desemboca lentamente en la muerte. ¿Ya?
Eso es lo que hace difícil tratar. Otra que puede ser generada en los seres humanos, que no se da en otras especies, es la hipertermia inducida por drogas, porque esto se da cuando andan drogándose con cosas raras, ¿cierto? Entre ellas, por ejemplo, la anfetamina, la cocaína, la fenicidina, el éxtasis, el LSD, son todos fármacos que lo que hacen es activar el sistema nervioso simpático para que libere adrenalina. Por eso que los pacientes se sienten contentos, porque la adrenalina les produce un estado de euforia. Y esa adrenalina induce vasoconstricción periférica. Y si se hace vasoconstricción periférica, se pone en blanco y no puede liberar el calor hacia afuera. Y eso hace entonces que se genere un golpe de calor interno, o sea, un incremento de la temperatura interna. Otro que tenemos es el síndrome neuroléptico maligno. Este es difícil de entender porque se genera principalmente por consumo de algunos fármacos que van a generar una alteración en el metabolismo del calor, haciendo imposible la pérdida de calor o bien aumentando la generación del calor dentro del cuerpo. Y ahí hay algunos que son súper conocidos, como por ejemplo la metoclopramida, ¿cierto? Que se usa bastante, la domperidona, qué sé yo. ¿No? La fluoxetina también. Sí. Estamos hablando, sí, de sobredosis, ya no una dosis normal. Ya. El síndrome serotoninérgico se debe principalmente a un exceso de liberación de serotonina. Eso hace entonces que se bloqueen los mecanismos que pueden permitir la generación de el bloqueo de la liberación de adrenalina. Es indirecto, es un mecanismo indirecto a nivel del sistema nervioso central. Y lo que va a generar es un incremento en la generación de calor y un incremento en la actividad motora simultáneamente. Existen otros raros, como estos que están acá, que se llama la hipertermia maligna, que es bastante interesante porque es una condición genética, en donde el paciente tiene una mutación en los canales de calcio del músculo o bien en los receptores de acetilcolina muscular. ¿Y qué es lo que ocurre en ellos? Que se hacen sensibles o bien tienen un sitio de unión para que un anestésico se una en ellos y los active. ¿Ya? Cuando estos pacientes son pacientes que están normales con la vida y que de repente dicen, me voy a poner boobies, o hacerse una cirugía. Y va hacia el hospital y al ponerse ahí en el hospital, ¿cierto? Hacerse la cirugía, le ponen el anestésico y te responden con un incremento de la temperatura y llegan a la hipertermia maligna y muchos de ellos, si es que no los tratan rápidamente, hasta ahí llegaron en su vida. ¿Estamos claros? ¿Por qué pasa eso? Porque el anestésico que no está presente se une al receptor, el receptor activa la contracción muscular y el paciente se empieza a contraer. Pero una contracción masiva de todos los músculos del cuerpo. Entonces eso genera una contracción rápida, que es parecida a un escalofrío, que genera una gran cantidad de calor. Pero el estado de contracción permanece. El paciente sigue generando calor porque trata de salir de ese estado rompiendo ATP y no puede. Porque sale del estado y vuelve a contraerse, sale del estado y vuelve a contraerse. Entonces eso va a ir generando, ¿cierto?, un exceso de calor. Otros que tenemos son los síndromes hipermetabólicos. Los síndromes hipermetabólicos son todas aquellas enfermedades que aumentan el metabolismo. La más clásica es el hipertiroidismo. ¿Sí? Y es clásico que en el hipertiroidismo existe un exceso de calor en los pacientes y pueden llegar incluso a tener una fiebre, que no es fiebre, sino que es hipertermia. Pero también se da en las neoplasias de la médula adrenal, que induce liberación de adrenalina en gran cantidad. Entre ellas está el feocromocitoma. El feocromocitoma es una neoplasia de la médula adrenal. ¿Ya? Y se llama así porque es feo. Y tiene esa característica, ser depigmentado. Por eso se llama feocromocitoma en realidad, porque tiene pigmento. Es una especie de neoplasia muy rara, pero que sí se puede dar en los seres humanos y que genera cierto exceso de adrenalina. Son pacientes que viven en estrés agudo constantemente. Y también puede deberse a una lesión en el sistema nervioso central que afecte directamente los mecanismos de activación, ¿cierto?, del simpático, como por ejemplo los TEC o las hemorragias cerebrales, los accidentes cerebrovasculares. En el caso de la fiebre, les voy a explicar esto en una diapo en blanco porque es más fácil para mí explicárselo.
Se los voy a explicar así. Vamos a dibujar la parte blanca para que se vea mejor. Imagínense lo siguiente. Llega un virus o una bacteria o cualquier cosa. Vamos a dibujar aquí una bacteria mala. Y esta tira sus toxinas aquí. O puede ser que ella tire moléculas como los LPS. ¿Antes miró microbiología? No, ¿Y la está teniendo ahora? no. ¿Y la van a tener el próximo semestre? Sí. Ya, entonces ahí les van a decir que existen diferentes mecanismos tóxicos que pueden tener los agentes patógenos. Entre ellos hay unas moléculas que se llaman LPS o lipopolisacáridos, que son propios de la membrana plasmática de esta, o de las paredes celulares de estos individuos. Entonces lo que hacen es liberarlos a la sangre y eso puede generar daño tisular. También pueden ser diferentes otras toxinas como los proteoglicanos o pueden ser cápsides virales o estructuras de los virus. Sea como sea, todas estas moléculas que vienen desde afuera, que se liberan por los agentes patógenos, nosotros les vamos a llamar como pirógenos exógenos. ¿Vamos? A la vez, también pueden haberse liberado hacia el interior de la sangre moléculas como la interleuquina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa o la interleuquina 5, que van a actuar como moléculas que generan cierto lo que se conoce como la respuesta aguda o inflamatoria sistémica. ¿Se acuerdan que dijimos cuando la inflamación se volvía sistémica? Era cuando se liberaban 3 moléculas en la circulación sanguínea. ¿Sí? Estas 3 moléculas se les conoce como pirógenos endógenos. Sea cual sea la que haya dentro de la circulación sanguínea, esto va a viajar por la sangre y se van a ir hasta el cerebro de la persona. Vamos a dibujar aquí el cerebro. ¿Sí? Y aquí en el cerebro, estas moléculas van a seguir, ¿cierto?, su camino y van a llegar y van a activar a unas células que pertenecen a la glía. Que si se acuerdan un poco de esto, que yo sé que algunos de ustedes lo detestaron, ¿cierto?, son aquellos macrófagos o células de la respuesta inmunológica que estaban dentro del cerebro. Estos se le llaman como microglía. ¿Estamos? ¿Y qué van a hacer aquí? Se van a unir a la membrana plasmática de la microglía. Estos son los pirógenos. ¿Y qué hacen los pirógenos? Estimulan la actividad de esta proteína para que esta proteína active a otra proteína que se encuentra acá, que ustedes la conocen porque la vimos en inflamación. Esta molécula se llama fosfolipasa A2. ¿Se acuerdan? Y que lo que hacía era tomar el ácido araquidónico, tomaba un fosfolípido y lo transformaba en ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico lo tomaba una enzima que se llamaba ciclooxigenasa COX, ¿se acuerdan? Y lo transformaba en prostaglandina. ¿Sí? Esta era la molécula que podía ser bloqueada con los AINES, ¿se acuerdan? Ya. Y es esta prostaglandina la que va a actuar sobre las neuronas hipotalámicas, cambiando el punto de ajuste. Por eso es que cuando ustedes quieren eliminar la fiebre en un paciente, lo que hacemos es darle un antiinflamatorio de cualquier tipo, ¿cierto? Que bloquee la COX. Y al bloquear la COX no se producen prostaglandinas y con eso no se puede cambiar el punto de ajuste hipotalámico. ¿Estamos? Así funciona el mecanismo de la fiebre. ¿Qué le pasó a con esa cara de cordero degollado? Ya. Hagamos entonces ahora la primera pausa porque terminamos este tema y vamos a entrar en el tema.